Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y aconteció Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gracias, Señor, por tu obra en la tierra. La obra principal de Jesús fue acercar el verdadero reino de los cielos. Por eso Juan el Bautista predicaba, y la escritura dice que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufría violencia. Y solamente aquellos entendidos lo arrebataban, lo tomaban. Para muchos decían: ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si solamente Dios lo puede hacer? Lo que ellos no sabían es que Él era el Rey del cielo. Lo que no sabían los fariseos, los escribas, que solamente transcribían la ley sin entenderla. Porque los escribas eso hacían copias y copias, rollos y rollos y rollos de lo que ya estaba escrito. Pero cuando se les presentó la verdad espiritual de aquello que había sido escrito, no lo alcanzaron a comprender, porque para ellos solamente estaba plasmado en los rollos. La ley, la palabra de Dios no estaba escrita en sus corazones y tampoco estaba escrita en sus mentes. Por eso la palabra dice: renueva pues el espíritu de vuestra mente, porque nuestra mente tiene una ley que nos lleva a lo carnal, a lo natural o a lo espiritual. ¿De qué espíritu es tu mente? ¿Qué fue lo que dice que tocó el corazón del Señor para hacer un milagro ahí? Dice: vio la fe de ellos. Cuando tú traes una necesidad, ¿tú crees que Dios puede cambiar esa condición? Y te acercas con esa fe, o estás expectando a los demás, viendo qué pasa en quien entró, quien salió, viendo qué está sucediendo en lo natural, y no acercándote en tu corazón, en tu mente, y decirle: aquí estoy, te necesito, manifiéstate, quiero salir renovado, quiero salir transformado, porque tu presencia está en este lugar. Yo sé que si tú quieres, puedes salvarme, puedes librarme, puedes levantarme, puedes cambiar la condición. Entonces dice que Jesús vio la fe de ellos. El Señor estaba viendo más allá de lo que los hombres miran en lo natural. Para esos escribas, ellos solamente veían un paralítico ahí. ¿Qué importaba? Había muchos dentro de Israel, dentro de la ciudad. Su corazón se había endurecido, fíjese, a causa de que mantenían la palabra en la cabeza solamente. Pero Jesús tuvo una visión. Él sabía desde dónde aquel hombre había venido con necesidad.
Había algunos que se habían acercado y le habían dicho: no te preocupes, nosotros te llevamos hasta donde está él. Entonces le tomaron en una cama, lo echaron en la cama y a saber cuánto tiempo caminaron para llegar hasta la presencia de Jesús. Delante de él estaban, y dice: y vio la fe de ellos, no solamente del que estaba en la cama, no solamente miró la necesidad, miró la fe con lo que estos se estaban acercando. Miró el esfuerzo, tal vez el cansancio y la necesidad. Quiero decirte, mi amado hermano, hoy hay muchos paralíticos espirituales dentro de las iglesias. Habemos muchos que no hemos podido correr, que no hemos podido alcanzar, que no hemos podido caminar como queremos. No hemos podido movernos, no hemos podido alcanzar todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y a veces pensamos que porque estamos en la iglesia y hemos tenido una que otra victoria, uno que otro logro, ya estamos bien. Sin embargo, ¿será que estamos caminando a la altura que el tiempo amerita? Cuando Pablo asemeja el caminar del cristiano como el de un atleta y le dice: el que corre tiene que correr genuinamente, y el correr genuinamente también implica una marcación, un tiempo. Porque a algunos les dijo: hace tiempo que ustedes tendrían que haber sido ya maestros, les dijo el apóstol Pablo, pero siguen siendo niños espirituales. Es decir, perdieron por tiempo. Sin embargo, si tú como yo nos miramos en este espejo, donde a veces necesitáramos que alguien nos cargara y tuviera compasión de nosotros, ¿verdad? Y dijera: yo te acerco un poquito más. Qué bonito sería. Solamente aquellos que amaron tomaron su carga. Porque aquí en este pasaje había 3 tipos de personas, ¿verdad? De los que se acercan para recibir un milagro, de los que tienen fe y amor y esperanza en Jesús. Pero también cuando tú te acercas, no van a faltar aquellos que digan, que critiquen, que malmiren, que no entiendan, que no tengan una mirada espiritual, que no tengan misericordia de la incapacidad, discapacidad, del pecado, de las fallas, porque se sienten perfectos, porque sienten que como han permanecido en casa, como están cerca, ellos no tienen necesidad de nada. Sin embargo, si miráramos con los ojos del Espíritu, ¿por qué les digo que es necesario tener un corazón, una visión conforme al corazón de Dios? No me cansaré de repetir y enseñar este versículo. Vaya al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. ¿Ya lo tiene? Ya lo pusieron acá, ¿verdad? Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Jeremías, mire. Jeremías era un hombre de Dios, era un profeta. Un profeta conoce la voz de Dios, sabe los tiempos del Señor, y sin embargo el Señor le dijo, si tú te convirtieres a mí, porque a pesar de estar cerca, necesitaba abrir más su entendimiento para conocer los planes del Señor. Lloraba Jeremías por la condición de Israel, se rasgaba las vestiduras, pero no se quería acercar para hablar la palabra de Dios porque tenía temor. Y no solamente porque tenía temor, porque tenía en su corazón las heridas que ese mismo pueblo le había hecho. Entonces le decía al Señor: Jeremías, conviértete a mí. Es decir, hazte como yo en este momento. Sé que eres mi siervo, sea lo que Dios te ha mandado, pero te falta una cosa: entrar y conocer verdaderamente lo que hay en mi corazón para que te alinees, tus propósitos se alineen a mí. Y delante de mí estarás, le dice. Y si entresacaras lo precioso dentro de lo vil, lo que le está diciendo es: hay muchas cosas malas que ver. Todo a primera vista podría ser malo, pero si tuvieras lo que yo veo, si tuvieras la necesidad y te compadecieras de ella, si tuvieras la misericordia, si tú tuvieras ese corazón compasivo para acercarte, proclamar mi reino y levantar, porque él se resistía a hacerlo a causa del dolor y a causa del temor también, porque decía: me van a matar. Si les digo, si les hablo, si les ayudo, si les doy la palabra. Y le dice: pero si tú mirares dentro de todas esas cosas malas que ves, que hay cosas rescatables, que todavía yo quiero tener misericordia, que todavía aquello que tú ves ya para muerte, todavía dentro de eso yo voy a tener misericordia, aún en la dispersación de mi pueblo, aún en medio de la cautividad. De ahí mismo me levantaré gente fiel como Daniel, que pareciera que ya no había oportunidad, que parecía que ya después de haber sido destruida toda su ciudad y llevar los cautivos, hasta ahí habían terminado con todo, y no. Por eso el Señor les dijera: si supieras que dentro de todo esto malo, todavía yo tengo un plan. Todavía voy a hacer cosas, voy a hacer maravillas, voy a levantarme un hombre que tenga en su corazón no contaminarse. Y voy a enseñar a través de él que yo estoy en medio de los hornos de fuego y de los fosos de leones, y que al que levanto lo pongo por cabeza. Sin embargo, para él todo estaba perdido. Así estos, mire, los escribas, que era un tipo de escuela, porque estamos viendo, ¿verdad?, quién te enseñó. Vea la predicación del miércoles, por favor, vea la predicación del miércoles, porque estamos mirando las diferentes escuelas que hay. Entonces, esta escuela de los escribas, igual que la de los fariseos e igual que los de los saduceos, solamente miraban lo físico, lo material. Habían perdido el verdadero origen de las cosas. Adoraban a un Dios que no conocían de verdad. Entonces, desechando al necesitado y creyendo ser ellos infalibles, santos, por eso se sentían dignos de condenar. Pero mire, como le decía hace un momento, había otros, ¿verdad?, que estaban dispuestos a llevar las cargas unos por otros.
llevando a algunos que estaban lejos hacia Dios. Te tengo una noticia, mi amado hermano. La palabra dice que estamos en una generación difícil, en un tiempo difícil, generaciones perversas, generaciones del último tiempo. Y habrá cosas de las cuales nosotros tenemos que guardarnos de esa enseñanza. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ha oído usted de la marca del 666? ¿Sí ha oído? Y todos los cristianos estamos pendientes de a ver qué cosa está saliendo nueva. Y sale un chip, sale una vacuna y todo el mundo dice, ese es el 666. No, es esto, el 666, ¿verdad? ¿Quiénes conocen que primero las cosas se mueven en lo espiritual y luego en lo natural? Las cosas se mueven primero en lo espiritual y después se manifiestan en lo natural. ¿Qué fue hecho primero, el mundo espiritual o el natural? El espiritual. Entonces el natural es figura de lo espiritual, ¿sí? Entonces mire mi hermano, aquí usted tiene el 666, 18 cosas que marcan la generación última. Esa es una marca. ¿Cuánto es 6 por 3? Son 18 cosas que marcan el pensamiento humano del hombre del último tiempo. Y si usted tiene uno de estos, empiécese a limpiar. Léalo y reléalo y escudriñe su pensamiento, escudriñe su actitud, escudriñe su corazón, porque ahí empieza la marca de la maldad, de los que se apartaron de Dios, de los que no conocen el amor y la misericordia. 18 características. Así es que quitemos este tipo de sellos de nuestra mente y de nuestra conducta. Entonces, este grupo estaba juzgando. ¿Quién es este para perdonar pecados? No estaban mirando la grandeza de un milagro, la oportunidad de alguno que había tenido la fe para levantarse. Ni la aflicción, ni la necesidad, ni de nada habían sido empáticos. Solamente miraban lo que ellos querían, ¿verdad? Se olvidaban de la misericordia. Y con esto también se hacían transgresores de la ley. ¿Usted sabe cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el mayor fruto, el mejor don? Usted sabe que Dios es amor, ¿verdad? El amor. Por amor Dios hizo al hombre. Por amor le sustentó en un huerto. Por amor envió a su Hijo para salvación nuestra.
Y por amor nos hizo hijos. También dice el libro de Juan, mirad cuánto amor nos ha dado al Padre al habernos hecho hijos de Dios. Así es que cuando tú te olvidas del amor, cuando tú te olvidas de la misericordia, cuando tú te olvidas de todo eso, te estás apartando de una verdad. Y posiblemente estamos pasándonos a otro grupo en donde no deberíamos de estar como hijos de Dios. Entonces, aquí había algo que Jesús dice en este versículo, dice, y sucedió que trajeron a un paralítico, se lo vuelvo a leer, tendido sobre una cama, y al verle Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire cuántos les llega el desánimo por medio de que en alguna ocasión cayeron y no hay quien los restaure. Se apartaron del Señor. Y entonces viene el desánimo, ¿verdad? Y dejaron de caminar. Se apartaron de Dios. Ya no llegaron a la casa porque, como les enseñaron que en la iglesia solamente los perfectos llegan, ya no llegan. Sin embargo, la palabra dice que llegamos a la casa del alfarero y la vasija aún en sus manos se destruyó y él volvió a comenzar una nueva obra, porque Dios es Dios de oportunidades y es un Dios de misericordias. Así es que hay muchos tipos, mi amado hermano, en ese grupo, en el grupo de los paralíticos. No toda la gente es paralítica por pecados, porque le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Hay personas que no sabemos y no podemos caminar bien a veces por las cargas que llevamos a cuestas. Y se nos olvida que al llegar a la casa el Señor nos dice, vengan a mí los cargados y cansados. Y ahí va llegando a la iglesia el hermano con la cara más larga de amargura que usted puede ver a causa de que ya no puede más. Y cuando llega, en vez de recibir una bendición, quítese de aquí, hermano, aquí no puede estar, hágase para allá. ¿Cómo sanas la herida del amargado que no puede caminar? Del necesitado, del afligido, dígame. Con amor. ¿Y qué tal los enfermos? Los enfermos físicos. También hay quienes no pueden caminar, no pueden llegar a la casa. En este lugar tenemos hermanos, varios hermanos, algunos invidentes. Hay una hermanita que es cuadraplégica, hay otra hermanita que tiene artritis y a causa de la artritis tremenda que tiene, sus huesitos se le han deformado, pero es una mujer de Dios y no puede llegar a la casa. ¿Cuánto amor ha tenido usted para llamarle y decirle, hermana, ¿cómo está? No la hemos visto por la casa, acercándola con su amor al altar de Dios, ayudándola a que su ánimo, que se ha venido a la mejor abajo, al enfermo, al apartado, al que no llegó, que usted no sabe cuál es la situación de su hermano que no llegó, que ya tiene 1, 2, 3 semanas que no ha venido. ¿Sabe que hay hermanos que no vienen, no pueden venir por la distancia y su economía? Y cuando llegan
y los ven, por ejemplo, dar una palabra o que se acercan a ministrar algo, no saben quiénes son. ¿Y de dónde salió? No, quién sabe, a saber. En su casa lo conocen, aquí no lo conocemos. ¿Verdad? Sin misericordia. Cuando no saben que a lo mejor ahí está uno pendiente de ellos, que conoce a uno su corazón, cómo caminan, cómo se van limpiando y cómo vienen a la casa del Señor. Y en la iglesia hoy nos ha faltado tanto el amor, mi hermano. Es una tristeza. Si usted está pensando que eso solamente es trabajo del pastor, se equivocó. ¿Quiénes son las que se reproducen? Las ovejas se reproducen a sí mismas. ¿Cómo quieres que el pueblo crezca si no hay esa visión de restauración, de amor, de bondad, de recibir con los brazos abiertos? Qué bueno que estás aquí, hermano, qué bueno que ya llegaste, qué bueno que te veo de pie, hermano, estabas enfermo y así te esforzaste, ¿verdad? Acercarle la silla allá al hermanito que necesita a lo mejor. Fíjese lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19 al 21. Jeremías 15. Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿estás dispuesto a ver lo bueno de tu hermano y no lo malo? ¿Estás dispuesto a mirar su esfuerzo y su necesidad y que se ha acercado al camino del Señor? Porque cuando puedas mirar así, entonces podrás dar un buen mensaje. Dice, cuando tú lo hagas, cuando tú aprendas a sacar lo precioso dentro de lo vil, serás como mi boca. Podrás hablar lo que yo quiero. Podrás decirle, hermano, restáurate, te amamos. Hermano, levántate. Mira ese don tan hermoso que tienes. Sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Para eso hay que dejar de ser amadores de sí mismos, mi hermano. Y hablando de las escuelas, ¿quién ha enseñado a la iglesia a ser tan prejuiciosa, a estar tan dividida, a mirar en los demás solamente la doctrina? Tú usas velo, yo no. Tú usas la falda larga, yo no. ¿Quién ha enseñado a mirar a la iglesia, al que no camina como él, como menos que él? Así es que ahí estaba Jesús junto al paralítico diciéndole, ten ánimo, mientras otros no habían tenido misericordia. Vaya por favor a el verso 9 del capítulo 9 de Mateo, por favor. Mateo 9:9. Y es que hoy vamos a hablar de la escuela de Jesús. Usted es ¿qué? Cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Quién es su maestro?
entonces toda otra tipo de enseñanza la tiene que desechar de su vida. ¿Está de acuerdo? Quien le haya enseñado a ser un religioso, deséchelo. Quien le haya enseñado a ser un pragmático, también deséchelo, porque él no era así. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come con vuestro maestro, con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Enseñanza de Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Si tú no tienes misericordia primero, no puedes llegar a su altar y decir, aquí estoy para ofrecerme delante de ti. Si tú traes tu corazón dividido, si tú traes algo en contra de tu hermano, tienes que ir y otorgarle el perdón y ponerte a cuentas con él. Esa es la enseñanza de Jesús. Estaba más interesado por lo de adentro que por lo externo. Estaba más interesado por la sanidad, la restauración, el amor, el que se fuera a predicar verdaderamente al necesitado y al afligido, que por las cosas de la organización o las liturgias dentro del templo. Esa es la enseñanza cristiana. A él no le importaba el qué dirán, no le importaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores se sienta. No le importaban las apariencias, le importaba que todos los que estaban lejanos se acercaran, que el desanimado recibiera el ánimo, que el pecador fuera restaurado, fuera perdonado, que el enfermo fuera sanado. Por eso el Señor no estaba, fíjese, los fariseos y religiosos, los escribas, los saduceos de ese tiempo y aún el sacerdocio lo había desechado. Él no estaba en el trono del templo, él estaba predicando en las calles. Los que estaban en el templo se habían olvidado, misericordia quiero y no sacrificio. Él andaba con los enfermos, levantando al caído, perdonando adúlteras, librándolas de la condenación del juicio. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mire qué atmósfera, hermano. Precisamente como los necesitados le buscaban, los afligidos, los enfermos le buscaban, porque sobre de él había esa atmósfera de poder, de reino, de restauración, de misericordia. Esa atmósfera se movía. Y dice un principal, 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 un princi
¿Sabe quiénes eran los principales? Precisamente los religiosos dentro del pueblo judío. Y uno de esos principales se postró delante de él y le dijo: yo te he visto hacer milagros, ¿verdad? Aquí estoy, mi hija acaba de morir. Y mientras él caminaba, por la parte de atrás una mujer que no había sido sanada extendió su mano y dijo: yo quiero también de eso, yo necesito también de eso, porque donde hay misericordia, donde hay justicia, donde hay equidad, ahí está el trono de Dios. Usted sabe que hay un salmo que dice: tu cetro es cetro de justicia y tu trono es equidad. Hay gente que se sienta cerca de la presencia de Dios y no tiene misericordia. Y su palabra dice: entra confiadamente al trono de mi misericordia para hallar el oportuno socorro. Fíjese, en el trono del Señor, en el trono del más santo, en el trono del más justo, ahí el pecador halla misericordia. Y hay unos que se sienten justos y que se sienten santos y en su corazón no la hay. ¿Estarán cerca de Dios? ¿Estarán pensando realmente como el Señor es? ¿O será que del templo de su espíritu ellos son tan santos, tan puros, que ni el Señor estaba ahí porque se sienta con publicanos y con pecadores? Versículo 21 dice: porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? La gente vive desanimada en este tiempo de la iglesia. Usted le habla a alguna persona y dice: ah, sí, tú eres cristiano, ya me vienes a hablar de Cristo. Un día llegué a la iglesia y le empiezan a platicar sus testimonios. ¿Sabe cuánta gente anda allá afuera con un mal testimonio porque llegó herida a la iglesia y en vez de hallar sanidad, lo lastimaron más? Usted ha leído la parábola se me fue el nombre, de aquel hombre que lo golpearon en el camino y lo dejaron como muerto. Dice la palabra que pasó un fariseo y solamente lo miró. Y pasó otro religioso y lo miró de lejos. Pero pasó uno que no era religioso y tuvo misericordia de él y lo levantó y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: ahí te lo dejo, te lo encargo. Si me falta del dinero que te dejo, a mi vuelta te pago. Y le dejó 2 denarios. Y aquel hombre es figura del Señor Jesucristo, que nos trajo al mesón, mi amado. Nos metió al mesón y pagó por 2 días, 2000 años para la restauración de su pueblo. Póngalo por favor ahí, pónganme el pasaje para que lo lea la iglesia, lo leamos juntos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo, pasó de largo.
Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, el sacerdote y el levita, conocedores de la palabra, pero no tuvieron misericordia. ¿Usted sabe quién era un samaritano? Los samaritanos eran repudiados por los judíos. No los querían. Habitaban en Samaria apartados. De ellos porque decían: nos contaminamos con los samaritanos. Esta enseñanza la dio Jesús. Venga a su escuela. Venga a la escuela de Jesús, por favor, mi amado hermano. Hoy como nunca la iglesia necesita tener amor y misericordia para restaurar, porque este mundo está completamente perdiéndose en iniquidad, en maldad y en pecados que en otro tiempo no se vio. Y cuando usted llegue aquí a las puertas de la iglesia una persona que ha pecado en perversiones, ¿qué va a hacer usted? Ay, fuchi, ahí viene un pecador. ¿No será que nosotros estamos siendo no justificados por nuestra actitud? Dice la palabra que había un hombre que llegó al altar de Dios, que llegó a la presencia de Dios y orando golpeaba su pecho y decía: perdóname, Señor, porque soy pecador. Y otro le miraba de lejos diciendo: yo te doy gracias porque no soy como este pecador. Te doy gracias porque yo no tengo que llegar de rodillas al altar. Ay, mira aquel hermanito cómo está llorando. ¿Quién sabe qué tantas cosas ha de haber hecho que mírelo cómo se está derramando? Yo aquí de pie, en buena postura, levantando mis manos santas delante de Dios. Mientras los sacerdotes tenían liturgias, los fariseos buscaban honra. Los saduceos buscaban posición porque los saduceos eran la crema innata de ese tiempo. Hablaban y enseñaban la escuela de ellos. Y Jesús les decía: escuchen, hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque aunque conocen la verdad, no la practican. Aunque han tenido que hacer sacrificio, porque también son pecadores, y que la sangre de ese cordero que mataban los limpiaba de su pecado, no reconocían que habían tenido también la necesidad de ser justificados, de ser limpiados, de ser santificados. Así es que la Escritura nos enseña que unos hombres se acercaron a Jesús diciendo: nosotros te vamos a seguir. ¿A dónde está tu casa? ¿A dónde está tu morada? ¿A dónde habitas tú? Y entonces Él les contestó: los zorros, las aves tienen nidos y las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. No encontró. El templo había estado hecho para darle gloria a Dios. El altar se hacían sacrificios de purificación.
Adentro, los sacerdotes entraban hasta el lugar santísimo a buscar el contacto del Señor. Y mientras Dios encarnado caminaba en las calles, sanando, levantando y trayendo justicia y restauración a todo ese pueblo que los sacerdotes llamados a restaurar no habían hecho. Dios nos llama a restaurar, mi hermano. La escuela de Jesús es: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí que misericordia quiero y no sacrificio. Aprende a tener piedad, a desatar las ligaduras de impiedad, que ese es el mejor ayuno. A tener misericordia del huérfano y de la viuda, que ese es el mejor ayuno. A ser justo en tu casa. A no olvidarte de la misericordia con los tuyos antes de que vengas a la iglesia. Porque cuando le decían, no le damos ayuda a nuestros padres, pero sí llevamos los diezmos a la iglesia. El Señor les decía: es necesario que hagas las dos cosas. Es necesario que no te olvides de tener misericordia, de caminar allá afuera lo que aprendes adentro. Si hoy viniera el Señor, ¿de qué grupo? ¿En qué grupo, hermano, tú estarías? La escuela de Cristo. La escuela de Cristo es el misterio de la piedad. El Dios todopoderoso y santo como ninguno, encarnado en el cuerpo de un hombre. La escuela de Cristo no tuvo a qué aferrarse. No buscó su gloria propia. Buscó hacer lo que el Padre le había enviado. La escuela de Cristo es aprender a morir al yo para llevar las obras justas de nuestro Dios. Si tú eres cristiano, el sello del Señor debe de estar en tu vida. El amor se debe de mirar. En tu corazón debe de estar el deseo de acercar al lejano, de cargar al paralítico a cuestas. Así es que, como le digo, Jesús caminaba y alrededor de él el reino, en una atmósfera de milagros, de reconciliación, de poder, de sanidad y de amor. Y su mensaje que le dejó a los suyos fue: sed pues uno, como mi Padre y yo somos uno. Amén. Yo no sé usted, mi hermano, yo tengo necesidad. Tengo necesidad de que alguien pueda mirar mis pies de barro, mis carencias humanas con misericordia. Como yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando nos sentimos cargados, queremos poder descargar nuestro corazón y encontrar a alguien que esté dispuesto a llevarnos de la mano, a levantarnos en el momento que no podemos levantarnos por nosotros mismos.
Yo quiero pedirle algo. Póngase de pie. Yo no sé quién tiene al lado, pero quien sea es su hermano. Y necesitamos levantarnos unos a otros. Así es que quiero que se tome de la mano todos, no se quede nadie, por favor, sin tomarse de la mano. Porque de una u otra manera, hermano, todos somos necesitados y menesterosos de un milagro de parte de Dios. Unos de sanidad, otros de amor, otros de restauración, unos de cargas, tal vez alguno de pecado, y necesitamos ese perdón para poder avanzar como un pueblo. Enséñanos, Jesús. Enséñanos a través de tu palabra. Y toca, Señor, nuestras vidas. Y cambia, Señor, nuestro corazón. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres la verdad y tú eres el camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Instrúyenos. Queremos desechar todo pensamiento vano, Señor, y que la atmósfera en este lugar sea transformada por ti. Tú estabas ahí con el pecador para que fuera transformado, Señor. Tu palabra con la adúltera fue: vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Que en tu misericordia, Padre, tú levantaste, Señor, abriste los ojos del ciego, rompiste las cadenas, Señor, del cautivo, echaste fuera demonios, Señor, del gadareno. Tu piedad, Señor, tu misericordia se mueve en esta mañana. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras fallas, perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Señor. Quita de nosotros toda parálisis. Queremos avanzar en ti. Queremos ir como uno solo en este día, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Padre. No te queremos fuera de nuestra iglesia. Te queremos sentado en el trono, instruyéndonos, enseñándonos, transformándonos, mi Rey. Tu reino venga a este lugar, Señor, a hacer tu obra. Tal vez creíamos estar cerca, tal vez creíamos estar dentro, pero hemos estado fuera a causa de nuestras actitudes, a causa de nuestro legalismo. Señor, perdona. Esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor. Para mi vida cambiar. Cuando viene tu río transformar.
seremos limpios. Lávanos, Señor, en el río de tu pureza y seremos sanos, Padre, para caminar como verdaderos hijos tuyos, enseñados por tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras fallas. Nos reconocemos en esta mañana como necesitados de ti. Tócanos. Necesito. Tengo una herida y estoy aquí en busca de la mano del que hace milagros. Santo, tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Tú eres santo. Tú eres Salvador, sanador, estoy ante los pies del Hacedor de milagros. Quiero decirte, es un milagro el que Dios cambie el corazón de alguien. Es un milagro el que Dios convenza al pecador del arrepentimiento. Es un milagro el que nosotros que no éramos nada, hoy podamos llamarnos hijos de Dios. Hay muchos que se han sentido solos en su caminar y tienen heridas y sienten que no pueden más. Esta mañana siente la misericordia de tu Dios. Si nadie había tenido misericordia de ti, si tú te sentías indigno, quiero decirte que por la sangre del Cordero eres digno, que es su amor quien te ha hecho hijo, que es su presencia en tu vida quien te dignifica. Él lava tu caminar, lava tus pies, y cuando tú confiesas delante de Él, tu pecado es arrojado a lo profundo de la mar. ¿Quién te condena si Él te perdona? ¿Quién podrá levantarse en juicio contra ti si Él te ha liberado? Sánanos, Señor, como tu pueblo. Todo aquel que viene enfermo del alma, muestre al Señor su herida. Dígale: tengo una herida. Tú la conoces. Tú conoces mi herida, Señor. Tú conoces la tristeza. Tú conoces, Señor, el dolor, la aflicción. Tú la conoces. Estoy aquí Sánanos. en busca de la Buscamos mano tu rostro, que buscamos tu hace milagros. milagros. Santo, santo. Tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Tú eres santo.
que no podía cambiar, Él puede transformarla. Tan solo cree. Siéntete en esta mañana abrigado. Siéntete en esta mañana amado por tu Dios. Susténtame con tu vida en mí. Agua viva llene nuestras transformadas. Los ríos de tu amor, Señor, nos transformen. Eres santo, eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Tú eres santo, tú eres santo, Salvador, sanador. Estoy mirando el rostro del que hace milagros. Tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Tú eres Si tú estás necesitado del amor de Dios, hagamos una atmósfera en medio de nosotros, de esos ríos de amor y de misericordia. Ayúdame a pedirle en esta tarde al Señor: danos un corazón conforme al tuyo. Pon tu amor en nosotros. Pon tu piedad en nosotros, Señor, para que podamos ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Pon tu sentir. Queremos estar alineados a ese propósito tuyo para este tiempo, Señor. Queremos atraer, levantar, restaurar, edificar a aquellos que se han caído, Padre. Aquellos que andan como ovejas sin pastor, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, permea de tu misericordia y de tu bondad a todo aquel que lo necesita. A todo aquel que ha clamado con un espíritu dispuesto a que tú hagas, pueda ver en su vida el milagro, Señor. Gracias, gracias te damos, Dios. A tus pies, Señor, queremos ser instruidos y enseñados. En el nombre glorioso de Jesús, tus alas preciosas se extiendan para cobijar tu casa. Cada uno se sienta en casa, Señor, porque somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Te damos las gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho. Gracias, Señor. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Puede darle un aplauso al Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome su lugar. Aún no hemos ministrado las ofrendas.